aquí estamos de regreso. Vamos a recibir al próximo caso de hoy con esta cita del periodista estadounidense Philip Moeller. Dice: la muerte es el final de una historia y el comienzo de otra. ¿Qué pasa en los litigantes? Cometí el error más grande de mi vida, pero no voy a perder lo más grande que tengo. Hasta con uñas voy a defender lo que quedó de mi matrimonio. Buenas tardes, bienvenidas. Jocelyn, tú eres la demandante. Descríbeme quién es Alelsa, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, ella es la viuda del padre de mi niña, Jennifer. Yo vengo a exigirle que me la devuelva y que le entregue la parte del patrimonio que le corresponde. Porque tu hija está con ella. Sí, ¿Que ella es la madrastra? No, ella tiene la custodia parcial de la niña. Parcial. Bueno, chica, explícame qué es lo que está pasando, porque yo no leo mente. Si no me explican, bueno, no entiendo. Le digo, doctora, es un poco fuerte el caso. Yo le traje un video a producción para que me ayude un poquito a explicarle cuál es la situación. Señor director. Quedar embarazada y convertirse en madre es, por lo común, uno de los más grandes sueños de toda mujer. Y si bien es cierto que el mundo ha conocido los más extraños y a veces extraordinarios casos de embarazo, pocos superan el hecho de que una mujer quede embarazada de un cadáver. Y efectivamente ha ocurrido más de una vez. En 2014 se reportó el insólito caso de Jocelyn Valdés, arrestada y acusada de profanación de cadáveres y necrofilia. La mujer, que entonces tenía 22 años y trabajaba en la morgue, estaba lavando un cadáver para su preparación funeraria cuando, según relató, descubrió que presentaba una firme erección. Aprovechó que estaba sola en el necrocomio para montarse a horcajada sobre él y tener sexo con el difunto. El suceso comenzó porque yo comencé con mi esposo a tener una relación súper maravillosa, pero desde muy temprana comienzo de la relación nosotros queríamos ser padres. Nos sometimos a N cantidad de tratamientos de bajo costo porque no disponíamos de la cantidad suficiente de dinero para hacer una inseminación in vitro. Lo intentamos durante 2 años sin esperanza de que fuera productivo. Mi necesidad tan fuerte de verdad me llevó a hacer este error, porque de verdad es lo peor que yo pude haber hecho en mi vida. A mí me da risa cuando le dicen error a eventos como esto. Esto no es un error, esto es una locura. ¿Sí o no? No, porque de ahí salió el mejor milagro que me ha podido dar la vida, que es mi bebé, que lo decía durante tanto tiempo y ahora está en manos de esta señora. O sea, nosotros a ver, pero intentamos. explícame cómo tú terminas en prisión, o sea, ¿cómo se desata todo este...? Yo en mi cabeza nunca entró la posibilidad de serle infiel a mi esposo, porque ya que el problema de esterilidad solamente era en él. Nosotros nos sometimos a pruebas y el único que salía afectado era él. Pero yo amo a ese hombre, en mi vida se me pudo haber ocurrido serle infiel con otra persona. Había leído algunos de estos casos y agoté todas las alternativas, doctora, o sea, no fue un acto de locura como tal, sino hay miles de otras alternativas que son no son tan perversas y loquitas como esta. No estaban a mi alcance. O sea, esto es morboso, de verdad. Perverso, es alucinante. Yo entiendo cómo se ve, ya mi esposo, apenas yo le di la noticia, él no la tomó de la mejor manera y llamó a la policía y por eso... O sea que fue tu marido el que te delató y el que te denunció a las autoridades. Sí, pero ya él me pidió disculpas porque... o sea, yo entiendo su posición de que él lo vio como una infidelidad, sea un cadáver o no sea un cadáver. Yo lo entendí, pero ahorita de verdad estamos luchando los dos juntos por la niña. Entonces, espérate, tú vas a prisión, te condenaron a 2 años, ¿no? 2 años y 8 meses, pero por buena conducta me lo rebajaron. Y entonces, cuando nace la criatura en la cárcel, el Departamento de Niños y Familia le echa mano como es normal
¿Y qué hicieron? ¿Buscaron? Bueno, la primera alternativa que buscaron fue a mi esposo, pero él, o sea, estaba muy reciente el hecho y él no aceptó la No custodia entiendo por qué hubieran buscado a tu esposo, pero bueno. porque era mi esposo legal por ese momento y sigue siéndolo. Ok. La siguiente alternativa era el familiar más cercano del padre, que es La viuda. señora aquí presente. La situación es que a mí nunca me dieron alternativas de qué se iba a hacer con la niña, porque yo jamás, ni pensarlo, entregarlo a un extraño o a nadie. O sea, para mí eso era la bendición más grande de la vida, que la tenía en mis manos. O sea, por que tú 2 pensabas horas, que ibas a nada cumplir más. tu prisión y luego ibas a Con salir eso de prisión y cumplía. ibas a tener a tu niña. Claro, por eso yo me esforcé durante todo este tiempo para lograr eso. Ya tengo un buen trabajo, ya tengo casa, estoy en unión con mi esposo. ¿A ti te evaluaron psicólogos en Sí, prisión? sí, muchísimo, muchísimo. Hicieron varias evaluaciones. Muchísimo, sí, todo salió perfecto. Y si hay posibilidades de que me hagan otro para que usted vea que de verdad estoy bien y que no es una locura de como patología, sino que, oye, fue un acto desesperado de verdad. O sea, yo no soy necrofílica en ningún momento, ni lo intenté, y en mi cabeza ya se No, borró. perdóname, eres. eres necrofilia. Sí, porque lo eres. nada más hace falta un Una acto vez. de necrofilia para ya considerarte Pero necrofílica. es que eso no, o sea, eso no fue un acto placentero, eso, yo no sentí placer en eso. Yo solamente, mi objetivo claro era concebir un bebé, yo quería un bebé. Y hasta los que violan no consiguen placer, lo hacen por morbosidad. Pero le hacen daño a alguien, yo no le hice daño a Me nadie. hiciste daño a mí, a mi hijo y a mi familia. Porque, o sea, ¿cómo que tú no le hiciste daño a nadie? ¿A tu esposo? ¿A la niña? Te lo voy a retribuir, necesito de verdad que me entregues, Por aunque sea más me la que dejes tú ver. digas, yo no puedo entregarle a un niño un monstruo, tú eres un monstruo. Yo no soy un monstruo, Sí lo doctora, o eres. sea, yo- ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que la señora te dé la custodia Sí. de la niña a ti? Ella es madre sustitutiva ahorita. Yo necesitaba, apenas yo salí de la cárcel, No, yo tú le fui- digas madre Y sustitutiva, para aparte mí de ella es la eso, madrastra y de la aparte niña. quiere el Yo patrimonio. apenas salí de la Aparte quiere el cárcel. patrimonio. Yo sé. Y Apenas el salí de patrimonio la de cárcel. paso También, de del paso. muerto. Apenas yo salí de la paso. cárcel. Que ya eso es ponerle la tapa al pomo. Al pomo. En mi vista. No. ¿Por no es qué así, no es el así. patrimonio de este hombre? Porque yo necesito, de verdad, garantizarle un buen futuro a la niña. Por Nadie lo le primero. mandó. ¿quieres un hijo así? Si es que el descaro viene, pero viene así. El descaro sí, viene por- en olas. por en pila. olas. En olas. Mira, el solo hecho de que vengas a pedir la custodia de la niña es alarmante para mí. Pero que vengas a pedir el Pero ya yo patrimonio, fui- te yo digo que el considero- descaro más yo grande de tu considero, parte. de verdad, que ya si Con ya- toda si tu ya yo carita de fui mosquita evaluada. muerta y todo. Oye, por favor. Doctora, de verdad, yo estoy luchando por mi hija. Pero doctora, eso todavía pica y se extiende un poco más allá. Porque, o sea, hay dos historias. La mía va un poco más atrás. Nosotros estuvimos pasando por unos problemas económicos donde ya habíamos perdido negocios, habíamos perdido propiedades. Todavía nos quedaba lo suficiente, ¿ves? Pero mi esposo, siendo un hombre de negocios, que siempre había tenido varios negocios, se frustró mucho y mi esposo se ahorcó. Tu esposo se suicidó. Entonces, encima de que mi esposo se suicida, que yo tengo que pasar por esto, tengo un niño de 14 años, que no está fácil. Me vienen con esta noticia, imagínese usted, como yo también le explico a mi hijo que esto se va a ver. O sea, tu papá fue... ¿Por qué tú aceptaste a esa niña? Mi hijo Por me transferencia de convenció. sentimientos. No, transferencia de sentimientos no. O sea, hablamos de también una familia. Esa niña, a pesar de que no es mi hija, es hermana de mi hijo. Es media hermana de tu hijo, sí. Seguro. Es Y media. tiene sus tíos, tiene sus primos. Toda la familia la ha aceptado como lo más grande. J-Lo, le decimos, porque es Jennifer. Y todo el mundo es acariñado con esa niña. Mi hijo es pasión con ella. Y entonces me dijo, mami, por favor, ella es mi hermana. Yo tuve un problema con un sobrino que también se lo quitaron a mi hermana y no lo pudimos recuperar. Y me dice, acuérdate de Dieguito. Ay, quieres quedarte con mi hija. No, no es quedarme con tu hija, discúlpame, tú la perdiste del día que caíste presa y por la morbosidad que hiciste. No venga a quitarte, yo no te he quitado nada. Quitarte es irte Ya a tu yo casa pagué a por eso, quitártela. ya yo No, pagué a mí por me la eso y entregó eso la no. corte. Ok. ¿Qué pasa? El patrimonio que tenemos que era para mi hijo, lo hicimos entre mi esposo y yo, ¿ya? ¿Qué pasa? A mi esposo morir, quedo yo encargada de todo, todavía ese patrimonio yo sigo poniéndole ahí, inclusive para la niña, o sea, porque sé que es para ellos. Yo no tengo más hijos, o sea, es ellos. Entonces, aparte de eso, tenemos un seguro que está pendiente, cerca de 1 millón, que también la niña entraría en eso.
va. Puede que no, puede que sí, no estaba. Solamente si no tú, estaba si tú lo actual. quieres compartir, porque cuando Exacto. tu marido hizo ese seguro, nunca previó que No, venía no una pensó niña. que estaba. Una Entonces, niña después de su muerte. O sea, que seguro. realmente el seguro es para ti y para tu hijo y lo que tú quieras compartir con esa niña. Exacto. Muy bien. Ok. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo. Vamos a pasar al testigo de la demandada, por favor. Bueno, este chico es joven, este es tu hijo. Ok. Hola. Hola, ¿Cómo te llamas? me llamo Kevin. Kevin. Hola, Kevin. Mucho gusto conocerte. Hola. ¿Qué edad tienes? ¿14? 14. 14. Ok. Bueno, ¿y tú qué piensas de toda esta situación, Kevin? Bueno, yo pienso que es bastante injusto de que ella tome a mi hermanita, porque a pesar de todos esos años que yo fui el que parcialmente ayudé a mi mamá a criarla, ¿Tú la quieres? yo la amo. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Me acostumbré a cuidarla y a quererla, porque yo la veo desde que nació. Pues para mí es lo más grande que me ha pasado. Doctora, Como hermano. ¿usted cree responsable de ella que le deje al cuidado una bebé a un menor de edad? Después de cierta edad los niños pueden Pueden, ayudar a cuidar a por otros ciertas niños. horas. Pero tiene Dale. 14 años Exactamente, apenas. pero si es un niño irresponsable. Y si la niña y la tan niña no ha solo, sufrido la niña ningún... tan solo Ay, se- pero tú qué se- haces, se ahoga chica? con un ¿Tú buchecito, tienes ya ella testigo? no va a ¿Tú saber tienes que- testigo? sí. Aparentemente has sabido cuidarla hasta ahora. Sí. Pasemos al testigo de la demanda. ¿Y cómo la vas a cuidar tú cuando le empiecen el bullying en la escuela? Y a Me, decirle, tú me eres la hija mudaría, del de verdad, muerto. yo no tengo problema con eso. Me Ah, tú mudaría no, para que la porque no niña eres tú. esté mejor. No eres tú, es la niña. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Manuel, ¿Y tú quién eres? el esposo de Jocelyn. ¡Ay! El esposo que la de acusó. Jocelyn. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta escuchamos la declaración de Manuel, hablamos con nuestros expertos y la niña vino. Vino. Pero no, prefiero que ella no la vea. Ok, doctora. Esta es una situación un poco vergonzosa. Realmente han sido unos días, unos meses, unos años un poco duros. Es verdad que le eché para adelante. A ningún hombre le gusta que la mujer le pegue los tarros. ¿Qué tarros? Doctora, pero ¿cómo que no es tarro una mujer que se acuesta con otro hombre? Así esté muerto. ¿Cómo se llama eso? Vio, doctora, dos Eso se llama ignorantes queriendo tener una niña. locura. Bueno, le eché para adelante, Perversión y pero le eché locura. para adelante. Eso no bueno, lo que sea. Me traicionó. La tengo que denunciar a la policía. Eso es una cochinada. Pero bueno, Manuel, yo la pero amo. tú me perdonaste, Manuel. No yo deja de la ser una amo. cochinada. Y después de tiempo salió de prisión, estudió, ya es una profesional. Es una mujer reivindicada. Necesita una segunda oportunidad, doctora. Ahí la tienen, ustedes están ahí. Ustedes. juntitos. No, pero ¿y la niña? Adopten, Mire, doctora. adopten. Mire, Hay doctora. muchos niños para mire, adopción. doctora. Mira a ver si pueden adoptar. Mire, Exacto, doctora. y si se los dan. Si yo no puedo tener hijos y ahora Compra perdono al amor de mi vida, ¿por qué la niña no puede formar parte de la familia de nosotros? Cuando ya yo soy enfermero, tengo dinero, ella ya es profesional, es una económica, la niña puede estar con nosotros. Y La bueno, niña nació de ella, no de esta. Ok, No, escucha. morboso igual que ella, Ok. son iguales No, los no, dos. no. Sí, aquí se está contagiando la loquera por todos lados. Imagínese ya, cómo ya yo uno lo estoy contagia viendo. al otro que Ok. crea que eso está bien. Ok, mira lo que quiero hacer. Quiero conocer a la criatura. Ni se les ocurra a ustedes dos acercarse a esta criatura. Ni a mirarla. Pero es que ni se les ocurra. Doctora, yo no la conozco ni Ah, siquiera. no me interesa. La vas a ver aquí y la vas a mirar como una observadora. Eso es todo. Si haces algo fuera de lo que te estoy diciendo, esto se va a acabar. No, yo me quedo aquí. Se va a acabar el caso y se va a acabar mal. Porque yo ante todo voy a proteger... Yo voy a hacer todo lo que sea para recuperarla. Voy a hacer todo lo que tú quieras. Vamos a invitar a la doctora Y lo Geisha preciosa que Menéndez está la niña. y al doctor Muy bien Moisés cuidada. Irizarry que pasen a la sala. A ella se llama Isabela, ¿no? Jennifer. Jennifer. J-Lo, J-Lo. J-Lo, mira, J-Lo. Hola, J-Lo. Hola. Mami. ¿Qué pasa, mamá? ¿Cómo está, doctor? ¿Ustedes la miraron? Manuel, mira. ¿Eh?
Se ve muy bien. Se ve cuidado, bien, todo. está bien saludable, Saludable. está desarrollándose normal. Así es, doctora. Todo bien, ¿no? Doctora, aunque sea acercarme un poquito, no puedo. No. No, la estás mirando, te estoy dando el chance de que la mires. Que la miren, la vean. Pero es mi bebé. Está nerviosa porque la veía ya llorando. Claro. No, y está en un lugar nuevo. Está en un lugar para extraño, ella, con gente claro. extraña. Es normal Ok. que ella reaccione así, Claro que doctora. sí. Llévatela, Roberto. Ve con Roberto, mamá, ve con Roberto, que Roberto sabe. Así. Él sabe, él sabe. Doctor Irizarry, por favor. Sí. Explíqueme, por favor, cómo es esto posible. Porque a mí la lógica como que no me funciona en este evento. Ok. Nosotros conocemos de un término que se llama rigor mortis, ¿verdad? Que es luego que una persona muere durante las primeras de 2 a 6 horas el ácido láctico empieza a liberarse por el cuerpo y los músculos empiezan a contraerse y pues tiene ciertos movimientos. Ahora, en el caso de personas que han muerto muertes violentas, el sistema, como por ejemplo... Un suicidio. Como un suicidio, el sistema nervioso central continúa enviando unas señales y en lo que esas señales se van apagando, ¿verdad? Ocurre eyaculación, el muerto se orina, se defeca y pues libera esas sustancias del cuerpo. Vale la pena mencionar que el semen en un cadáver puede permanecer viable por 36 horas. Así que en el caso de estas primeras 2 a 6 horas es posible que el cadáver, ¿verdad?, haya tenido esa eyaculación. Pero ella tuvo que haber estimulado algo, tiene que haber habido algún estímulo. ¿O esto era todo reacciones del cadáver? Son reacciones del cadáver sin estímulos ninguno, Sí, no es responde que el de estímulo ninguna no manera. significa nada realmente para el cadáver. No, absolutamente. Nada, son reacciones normales de un cadáver. Exactamente. ¿Y quién quita que no lo haya hecho con todos los Y doctor, cadáveres que y pasaron para por el ahí? vivo que está haciendo Cállate, ese cállate, acto, no me fue con tiene que ningún- ser algo que raro, sepa porque yo. doctora, eso está frío. Es obviamente eso es una conducta patológica, eso no es una conducta que se consideraría dentro de los términos normales de interacción obviamente ni de tener sexo. Por favor. Para doctora, mí, es mi para bebé. mí el estrago más grande que pudiera ocurrir mi en la bebé. justicia es que tú terminaras con esa niña, porque yo creo que tú Ni no aun tienes concibiéndolo esa ella misma, capacidad. ni siquiera Y ella ojalá Dios me acompañe en esta. Espero que el proceso de adopción sea exitoso lo antes posible. Te niego la demanda y además voy a emitir una orden de alejamiento Por favor, doctora, para que no te gracias. vuelvas a acercar a Sí, esta porque ella fue tan señora. fresca que fue a Porque tocar no mi quiero que puerta. te vuelvas a acercar a Ella ella. fue a mi casa, y mucho ella fue a mi menos casa a a tocar la niña. puerta. Ella fue a mi casa ¿Ok? a tocar la puerta. Deja que pase el tiempo, trata de regenerarte con tu comportamiento. Pero que no la Y no hay busque. No posibilidad. sigas insistiendo en esto. En un futuro. Perdiste a tu hija, esta idea que la perdiste para siempre. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día. Gracias. Yo tenía un matrimonio en el cual era feliz, estábamos bien y en mi idea yo tenía un esposo que era un agente viajero y así estaba.